Hola a todos los escuchas, les damos la bienvenida a un episodio más de su podcast de Psicología Teórica. Como ya es costumbre, contamos con la presencia de los estudiantes y colegas de sexto semestre de Psicología Clínica, estudiantes de la FES Iztacala. Verónica Cisneros, Mariana López, Guadalupe San Pedro, Carlos Molina y su servidora Salma Velázquez. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, compañeros? Bien, gracias. Estamos bien. Bien, gracias. Ok, bueno, el día de hoy trataremos un tema en el podcast bastante interesante y fundamental en el entendimiento de los procesos de la modificación de conducta desde las bases históricas. Se trata de las neurosis experimentales. ¿A qué les suena este concepto? ¿Tienen alguna idea o algo de lo que quieran comentar? Pues sí, suena un poco, de lo que entiendo, a comparar lo que sucede con los animales, con las personas, y poder estudiar la conducta y conocer los orígenes a través de lo que sucede con los animales y lo que ha sucedido con las personas. Bueno, sí es un tema que se trató, ¿no? Desde la antigüedad, pero bueno, para tenerlo un poco más claro, pienso que vale un poco la pena hablar un poco de sus orígenes. Según la fuente, las investigaciones de W.H. Gant y H.S. Liddell acerca de las neurosis experimentales y su importancia para la psiquiatría norteamericana nos mencionan que las investigaciones sobre neurosis experimentales surgieron a partir de los experimentos de Pavlov y sus colaboradores. En Estados Unidos, entre 1930 y 1950, este enfoque despertó un gran interés en la psiquiatría, especialmente a través de los trabajos de Gant y Liddell. Se consideró que estos estudios con animales podían proporcionar información valiosa sobre la psicopatología humana, un campo hasta entonces dominado por enfoques fenomenológicos y psicoanalíticos. Entonces, bueno, ¿qué les parece si para ir comprendiendo de qué se trata el concepto de neurosis experimentales, comenzamos con la definición? Así que, Mariana, si nos pudieras ayudar, por favor. Claro, Salma. Como mencionaste, las neurosis experimentales son respuestas emocionales que se inducen en un laboratorio, es decir, de manera controlada, y que se consideran similares a las conductas neuróticas de los humanos. El término viene de los experimentos realizados en el laboratorio de Iván Pavlov, donde se observó que los perros, al ser sometidos a situaciones en las que los estímulos eran contradictorios o difíciles de identificar, desarrollaban respuestas desorganizadas como agitación, tics, evitación, agresión o incluso bloqueo conductual. Un ejemplo clásico es el experimento en el que un perro se le enseñó a asociar un círculo con la comida y una elipse con la ausencia de alimento. Pero a medida que la elipse se iba haciendo más parecida al círculo, el perro comenzó a mostrar signos de ansiedad y confusión, hasta el punto de perder por completo la respuesta aprendida y desarrollar una fuente de agitación emocional. Esto llevó a Pavlov a teorizar que la neurosis experimental ocurría cuando existía un conflicto entre dos procesos cerebrales fundamentales, que son la excitación y la inhibición. Cuando un organismo no puede resolver este conflicto, su conducta se bloquea y aparecen estos síntomas neuróticos. Más adelante, otros investigadores, como ya lo mencionaste, Gant y Liddell, ampliaron estos estudios en distintas especies y analizaron cómo estas respuestas podían relacionarse con los trastornos emocionales en humanos. Así que, en términos simples, como para resumirlo, podemos decir que las neurosis experimentales son una forma en que los científicos han podido estudiar cómo el estrés y la incertidumbre pueden alterar la conducta, lo que ha sido clave para entender algunos trastornos en las personas. Y ahora, Carlos, ¿nos puedes explicar cómo surge esta necesidad de estudio?
Pues sí, miren, las neurosis experimentales se refieren a la inducción de síntomas, neurológicos y psicológicos en animales no humanos de laboratorio, con el fin de estudiar la etiología y el mecanismo de las neurosis humanas. Este campo de investigación es más o menos de desarrollo reciente en la primera mitad del siglo XX. En el inicio, el estudio de la neurosis experimental se remonta, como ya lo mencionó Mariana, a la obra de Iván Pavlov, quien investigó la condición de los reflejos condicionados en perros. En la década de 1920, el psicólogo ruso Sechenov y el fisiólogo ruso Berkerev realizaron experimentos en animales para estudiar la neurosis. Además, el famoso psicólogo estadounidense realizó experimentos en niños y en animales para estudiar la condición de la neurosis. Este contexto se da en el estudio de la neurosis experimental que se enmarcó en la psicología conductista, que se centraba en el estudio de la conducta observable y medible. La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud también influyó en el estudio de las neurosis experimentales, ya que los investigadores buscaron comprender los mecanismos subyacentes o escondidos de la neurosis. El estudio de las neurosis experimentales contribuyó al desarrollo de la psicología experimental, que se centra en el estudio sistemático y controlado de la conducta humana y de los animales no humanos. Investigaciones clave, tenemos Pavlov, ya mencionado, demostró que los perros podían desarrollar reflejos condicionados, lo que llevó a la comprensión de la neurosis como un proceso de condicionamiento. Watson, por su parte, demostró que los niños y los animales podían desarrollar fobias y neurosis a través del condicionamiento clásico. El psicólogo estadounidense Norman Maier demostró que los animales podían desarrollar neurosis a través de la exposición a estímulos aversivos. En conclusión, el estudio de la neurosis experimental ha contribuido significativamente a nuestra comprensión de la neurosis y la psicología en general, aunque este campo de investigación ha sido ampliamente criticado por su enfoque en la manipulación de animales y ha proporcionado conocimientos sobre los mecanismos subyacentes. Por otra parte, y me parece muy interesante, aunque está saliendo un poco del tema, es encontrar la relación entre la psicología comparada y las neurosis experimentales. La relación entre estas dos ciencias, la psicología comparada y las neurosis experimentales, se basa en la idea de que el estudio de la conducta y la cognición en animales no humanos puede proporcionar información valiosa sobre la etiología y el mecanismo de las neurosis humanas. Las neurosis experimentales se refieren a la inducción de comportamientos neuróticos en animales de laboratorio a través de técnicas de condicionamiento y aprendizaje. Mayer, 1949. La psicología comparada, por otro lado, se enfoca en el estudio de la conducta animal y su comparación con la conducta humana. Tingenberg, 1951. La relación entre las neurosis experimentales y la psicología comparada se basa en la idea de que los mecanismos subyacentes de la conducta neurótica en animales pueden ser similares a los que se encuentran en los humanos. Boles, 1970. Algunos ejemplos de estudios que se han utilizado la psicología comparada y la neurosis experimental para estudiar la conducta y la cognición en animales no humanos incluyen el estudio de la condición de ansiedad en ratas y su relación con la ansiedad humana, el estudio de la condición de la depresión en perros y su relación con la depresión humana, el estudio de la condición de la fobia en aves y su relación con la fobia humana. En conclusión, la psicología comparada y la neurosis experimentales están relacionadas de manera interesante, ya que el estudio de la conducta y la condición en animales no humanos puede proporcionar información muy valiosa sobre la etiología y el mecanismo de las neurosis humanas. Al estudiar la conducta y la cognición en animales no humanos, los investigadores pueden identificar similitudes y diferencias con la conducta y con la cognición humana, lo que puede proporcionar información valiosa sobre la etiología y el mecanismo de las neurosis humanas. Gracias.
Ok, ¿y qué métodos se utilizan para su estudio? Mira, Salma, para hablar sobre los métodos, me gustaría retomar lo que ya hemos estado hablando acerca de los trabajos de Pavlov. Como sabemos, Pavlov propone el condicionamiento clásico basado en sus experimentos con perros. Y en estos experimentos, él se da cuenta de que existen 3 métodos para crear neurosis experimental. Kazin explica que Pavlov descubrió en su laboratorio estos 3 métodos para llevar a un individuo a la neurosis, y el primer método es la sobreestimulación de los procesos excitatorios. Podemos entender por este primer método el hecho de que se aumenta la actividad de los neurotransmisores y los círculos neuronales, y que esto facilita la excitación y el impulso. En otras palabras, en el laboratorio de Pavlov, sería aumentar los estímulos que generaba el condicionamiento de saliva. El segundo método es la sobreestimulación de los procesos inhibitorios. Esto sería lo contrario. Para entenderlo mejor, pensemos en dar a los perritos estímulos que evitaran que saliven. Y el tercer método es la aplicación de los 2 métodos anteriores, pero alternando estos en periodos cortos de tiempo. Es decir, dar a los perros primero el estímulo que condiciona a salivar y después de un tiempo aplicar el estímulo que condiciona a no salivar. Esto genera un conflicto y este conflicto lleva a una parálisis emocional, alteraciones en la conducta o lo que ahora nosotros entendemos como una neurosis experimental. Ahora, por otra parte, Messerman, psiquiatra de la Universidad de Chicago, se dedica también a la experimentación con distintos animales, donde utiliza el método en el que los animales reciben un estímulo aversivo. Sucedía que a los animales se le ponía comida, pero cuando intentaban comerla recibían un estímulo que provocaba miedo, tal vez una descarga, por decirlo, y al mismo tiempo estaba el hambre. Este conflicto generaba síntomas propios de las neurosis experimentales. Existen muchos métodos más que se aplicarían en los laboratorios, pero esto nos llevaría hasta 3 programas más, por lo cual les sugiero lean el capítulo 5 del libro Historia de la conducta, de la modificación de la conducta. Ahora, me gustaría también abordar los modelos en los que se basa la neurosis experimental. Como ya hemos podido percibir, algunos de los modelos en los que se basan las neurosis experimentales son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Estos modelos asocian estímulos y las respuestas, y se utilizan castigos y refuerzos como en el objeto de modificar una conducta. En el libro que les mencionaba antes, de la historia de la modificación de la conducta, Kazin refiere que a raíz de las neurosis experimentales se ha desarrollado intervenciones donde el refuerzo positivo y negativo son modelos aplicables a la modificación de la conducta e incluso se usan para reducir respuestas neuróticas en los individuos. Un ejemplo del condicionamiento clásico es el experimento del pequeño Albert. En este se condiciona al niño a sentir el miedo a una rata blanca y a asociarla con un ruido muy fuerte, lo que generaba un miedo y una reacción neurótica. Sobre el modelo del condicionamiento operante debemos recordar que se aplican refuerzos positivos o negativos y que estos modifican el comportamiento y que bien pueden ser utilizados para reducir o aumentar las respuestas neuróticas. También podemos hablar sobre las aplicaciones de las neurosis experimentales. Una de las principales es la investigación. Como hemos podido escuchar en las neurosis experimentales, se induce a través de experimentos controlados estados neuróticos y esto permite el análisis y la observación de las conductas. Esto bien se puede aplicar a los estudios de estrés y de ansiedad y, como lo decía mi compañero Carlos, fobia, depresión y muchos más. Además tiene aplicaciones en el estudio de la psicopatología animal y humana. Y esto lo podemos observar en los estudios de laboratorio en los que los animales son expuestos a situaciones estresantes con el fin de observar comportamientos que nos ayuden a entender las conductas asociadas a algunos padecimientos y sus patologías. Por lo que podemos concluir que sus aplicaciones son muy amplias y variadas. Ok, ¿y cómo se lleva esto en la actualidad? ¿Realmente ha tenido una trascendencia favorable? ¿Qué opinas tú, Verónica? Bueno, como ya hemos dicho anteriormente, la neurosis experimental se refiere a una alteración conductual inducida en animales
mediante técnicas de condicionamiento clásico u operante. Históricamente, la neurosis experimental ha sido utilizada para comprender cómo los factores estresantes pueden conducir a problemas de salud mental, como trastornos de ansiedad, fobia, que ya se mencionó, neurosis en el ser humano, depresión o el estrés crónico. Este tipo de experimentos nos ha servido para poder realizar herramientas prácticamente que nos den en la investigación de la psicología y en la neurocientífica. Su avance ha podido obtener conocimientos para aplicarlos y poder ayudar a mejorar los tratamientos para las diversas alteraciones emocionales. Los estudios en este campo han proporcionado información valiosa sobre la relación entre el estrés, el aprendizaje y el comportamiento, lo que ha contribuido al desarrollo de estrategias para abordar estos trastornos. Recientemente, la investigación en neurociencia ha avanzado en la identificación de variantes genéticas asociadas con el bienestar subjetivo, es decir, los síntomas depresivos y la neurosis. Esto es resultante de la complejidad de la neurosis y la relación con los factores genéticos y ambientales. Al identificar estas variantes genéticas puede conducir al desarrollo de diagnósticos y tratamientos en los trastornos psicológicos relacionados con la neurosis, pero se debe resaltar que la genética es solo un factor que influye en estos rasgos psicológicos, así como el entorno y las experiencias personales. También desempeñan un papel importante en el desarrollo y en su manifestación. Se continúa explorando aún la neurosis y sus mecanismos, así como el desarrollo de sus nuevos métodos para su tratamiento y estrategias de diagnóstico en el campo de la salud mental. Para poder concluir la información que hemos dado, podemos decir que con base con lo que hemos hablado en este tema, podemos decir que algunos de los puntos importantes de la neurosis experimental es que es un sinónimo de neurosis animal. Es una modificación permanente de la conducta de un animal como consecuencia de la aplicación de técnicas de condicionamiento clásico u operante. También podemos decir que la relación entre la neurosis experimental y la psicología comparada, ya que se basa en la idea de que los mecanismos subyacentes a la conducta neurótica en animales puede ser similar a las que se encuentran en los humanos, según el autor Boyers, 1970. También, como hemos visto, son conductas anormales que se producen experimentalmente en los animales. Se han desarrollado con los experimentos, como ya sabemos, de Ivan Pavlov en Rusia, de Hartwig Hub y de Howard Scott en los Estados Unidos. Este campo de investigación se desarrolló principalmente en la mitad del siglo XX y tiene una influencia muy grande de Pavlov, quien demostró que los perros podían desarrollar reflejos condicionados, lo que se llevó a la comprensión de la neurosis con un proceso de condicionamiento. Así como Watson, quien demostró que los niños y los animales podían desarrollar fobias y neurosis a través del condicionamiento clásico. Y en la psicología estadounidense, con Norman, demostró que los animales podían desarrollar neurosis a través de la exposición a estímulos adversarios. También, por otra parte, el autor Linder, de 1957, nos dice que es un método para administrar dosis moderadas de experimentación traumática al animal experimental. En otras palabras, el método de los reflejos condicionados es el camino regio hacia la comprensión del trauma psíquico y la neurosis en animales. También podemos concluir en que existen 3 métodos para crear neurosis experimental. La de Caris, que explica que Pavlov descubrió en sus laboratorios 3 métodos específicos, que es el primer método, que es prácticamente la sobreestimulación de los procesos excitatorios, el segundo método, que es la sobreestimulación de los procesos inhibitorios, y el tercer método, que es la aplicación de los 2 métodos anteriores, pero alterando esto en un periodo corto de tiempo. Actualmente sus investigaciones han contribuido a la mejora de estrategias de diagnósticos y tratamientos de los trastornos de ansiedad y neurosis en los seres humanos.
Esperamos que este podcast les haya ayudado a entender mucho mejor el tema de la neurosis experimental. Les dejamos las referencias bibliográficas en comentarios para que puedan informarse más sobre el tema, y de antemano agradecemos la participación de Mariana, Carlos, Mónica, María Guadalupe, Salma y su servidora Verónica Cisneros Carrillo, que hicieron posible este podcast. Los esperamos la siguiente semana. Sigan escuchando, por favor, sus podcasts de psicología teórica. Hasta la próxima.